Celebramos Pentecostés, llenos de agradecimiento, hemos de reconocer las obras de Dios, hemos de admirarnos por las maravillas que Dios realiza. Y hoy hemos escuchado en el fragmento del Evangelio propio de la celebración del día de Pentecostés que Jesús dice una palabra que a la vez significa un don que Él nos hace, y es la paz. Reciban la paz, nos da la paz. Y esta palabra es muy propia de la vida del cristiano, es de hecho un sello de identidad del cristiano. El cristiano es aquel que está en paz aún con la adversidad que en él sucede. Y esto es lo que es significativo, es lo que a mí me llena de agradecimiento, porque muchas veces pensamos que el don que Dios nos ha dado en Cristo, la paz que Dios Padre en Cristo Jesús, el mismo Cristo nos ha dado generosamente su paz, es irrealizable o es irreal o es una promesa no cumplida o es algo que aguarda por realizarse. Ciertamente es algo que aguarda por realizarse más plenamente, pero es una paz, y esa paz descansa sobre la verdad, porque nuestra fe no descansa sobre sentimientos, no descansa sobre particularidades, sino que descansa sobre un poder, una veracidad que es Dios mismo, que procede de Dios, que es como en las cosas en Dios son y no son cambiantes, no son ambiguas, no son oscuras. Una paz que es el mismo Dios, una verdad que es la que da fundamento a esta paz, que es el mismo Dios. Y nosotros, recibiendo la vida íntima de Dios, recibiendo a la perfección esta imagen de ser hijos de Dios, que es una obra del Espíritu Santo, que es una realidad que Dios hace viva en nosotros, también recibimos esta paz, y la estamos recibiendo desde que hemos empezado a creer en Dios. Pero si no tenemos comprensión de esta paz, si no hemos comprendido la verdad que desde la cual Jesús dice, la verdad los hará libre, no vamos a tener tampoco esta paz, como tampoco vamos a tener los dones, como tampoco vamos a tener, aunque podamos tener los gérmenes de todas estas cosas, es decir, aunque podamos tener las promesas de estas realidades que Dios quiere darnos, no vamos a tener la plena realización, no vamos a tener el despliegue de lo que Dios ha manifestado, que hace, que va a hacer y que quiere hacer con nosotros. Entonces, esta paz que Jesús da en el Evangelio a los apóstoles, que estando en el mismo lugar, que estando reunidos en un mismo lugar, Jesús se pone en medio de ellos y les da la paz y derrama también sobre ellos el Espíritu Santo. No se puede recibir. Dios lo puede hacer, pero ya hablamos aquí no de estas cosas que Dios puede hacer por su plena voluntad y autoridad, de la forma como ha creado el mundo. Ya los santos, los grandes padres de la iglesia, entre ellos San Agustín, han hecho ver que Dios, que nos ha creado sin nosotros, no nos puede salvar sin nosotros, porque luego de haber sido nosotros creados, luego de participar nosotros de esta imagen de Dios, hemos de usarla para intimar, para estar cada vez más dentro de aquel que nos ha concedido generosamente su vida, que nos ha concedido generosamente ser imágenes de Él. Santa Teresa decía en el romance propio con el que ella escribe que se iba dando también esto mismo que en otras palabras más filosóficas decía San Agustín. Santa Teresa decía que Dios había llamado las cosas, las había ordenado, pero que le era muy difícil ordenar la vida de los hombres. Es decir, que le era muy difícil a Dios obrar en los hombres, a Dios que había obrado en la creación, en la materia, en la realidad del mundo, formándola, llamándola a ser, haciendo que sea lo que Él quería. No le es tan fácil hacer esto con el hombre. Y el día de Pentecostés es significativo porque si en Pentecostés, que ya existía, que era una fiesta que ya encontramos en la tradición en la tradición judía, que es aquella primera fiesta de la colección, de la recolección de los frutos de la tierra, de la cosecha, estas 7 semanas de constante celebración. Luego, cuando el pueblo es, por una escasez, llevado a Egipto
y en Egipto progresa, pero de Egipto tiene que salir porque Egipto no es definitivamente la patria a la que Dios los ha llamado, ni allí pueden hacer para su Dios el culto que deben darle. Dios, por medio de Moisés en la historia de la salvación, vemos cómo inspira a este gran hombre con el Espíritu Santo para que saque a su pueblo de Egipto y lleva a su pueblo fuera de Egipto. Y esta es la Pascua, la noche en que Dios pasa hiriendo a los primogénitos de Egipto para que dejen salir a los hijos de Israel. Fuera de Egipto, los hijos de Israel, los hijos de Dios, sucede con ellos lo siguiente. Empieza la celebración o el recibir la ley. Pasada la Pascua, 50 días después, reciben la ley de Dios, Moisés, en el monte. En el monte Sinaí le da Dios la ley a Moisés, escrita en tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios, dice el libro del Éxodo, el libro del Deuteronomio, que Dios ha escrito esta ley con su propia mano. Y la tradición cristiana siempre nos ha enseñado que el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Entonces la fiesta de las 7 semanas de la recolección de los frutos de la tierra se convierte y tiene un avance significativo dentro de la tradición cristiana y ya deja de ser una fiesta ligada a los ciclos de la naturaleza y se convierte en una fecha ligada a una acción extraordinaria de Dios que dicta Moisés la ley. Y de la ley se dicen cosas maravillosas como esta. Si guardamos la ley, Dios será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Y ya esto es muy significativo. Pero el pueblo de Israel, todo el tiempo posterior al haberle Dios dado la ley, no ha podido cumplir plenamente la ley. La sabe, la tiene, la conoce, le rinde culto a la ley, pues la ley es el testimonio de Dios con ellos y el obrar la ley es testimonio de que hacemos lo que a Dios le agrada, de que seguimos la voluntad de Dios, pero no se ha podido cumplir esto a plenitud. Por eso, cuando viene la persona de Cristo, cuando viene el Verbo, cuando el Verbo se hace carne y habita entre nosotros, las cosas también reciben una mayor amplitud. Y Jesús nos da esta interpretación diciendo, yo no he venido a abolir la ley, yo he venido para darle cumplimiento. Y el cumplimiento que Jesús le va a dar a la ley, habiéndole dicho esto a sus discípulos, ellos no empezaron por esto que Jesús le había dicho a cumplir la ley. Antes bien empezaron a rebatirse, a salir de ellos las oscuridades propias por las cuales la ley no se cumplía. Vemos el caso de Jesús, de Pedro, que un día lleno de Espíritu Santo dice una cosa magnífica sobre Jesús y en el mismo momento dice otra, inspirado ya no por el Espíritu Santo, sino por Satanás. ¿Y cómo es posible que actúe uno inspirado por Satanás, por el Espíritu Santo, y al momento siguiente opine según la carne y por ende motivado por la acción, no del Espíritu Santo, sino del diablo? Y el mismo Jesús que tiene que alabarlo diciendo que esto se lo ha revelado el Padre, es el mismo que tiene que decirle, apártate de mí porque esto es obra de Satanás. Entonces, nosotros vemos este despliegue de dificultades en la vida y lo vemos aún en el círculo íntimo de Cristo. Ahí es donde debemos verlo, porque viéndolo y viéndonos a nosotros en ellos, entonces también nos vamos a ver a nosotros en ellos cuando reciban esta expresión maravillosa de Jesús. Reciban la paz. Y recibieron la paz que Dios les concedía. Y esta paz se dilata sin término. Esta paz no es y no depende de las cosas de este mundo. Y esta paz es también propio del don del Espíritu Santo. Nosotros sabemos, y debemos saberlo, los que no lo saben, que el Espíritu Santo se puede dividir, se puede fragmentar de la siguiente manera. El Espíritu Santo es un don en sí mismo. Es el don que el Padre y el Hijo nos dan. El Padre y el Hijo. Porque el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Jesús dice, mirando al Padre con toda autoridad, yo rogaré al Padre para que les envíe un abogado, el Paráclito. Yo me voy, pero no los dejo solo, les enviaré al Paráclito. Y el Padre hace esto
y lo hace en relación con Jesús. Y lo que recibimos de aquí es un don, es el don del Espíritu Santo, que es un don en sí mismo. El don más grande que el cristiano ha recibido es el ser portador del Espíritu Santo. Y este da vida a una realidad, que es la de ser hijos de Dios. El Espíritu Santo nos hace hijos de Dios. Imagen que venimos recorriendo o viendo o ampliando desde el primer video de esta serie de videos que hemos estado haciendo, valga la redundancia. Don, el Espíritu Santo, que reparte 7 dones que la tradición cristiana enumera, y tiene entonces el Espíritu Santo valiosos en grado superlativo, los frutos del Espíritu Santo, y tiene los carismas del Espíritu Santo. Y teniendo también los carismas, empezamos a ver casi a la par o al unísono unos talentos. Estos talentos que Jesús dice en el Evangelio, pudiéramos decir que son talentos que también el Espíritu Santo despierta. Una cosa es el don por excelencia, que es el Espíritu Santo, que es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Otra cosa es lo que obra este amor de Dios y este don en sí mismo. Esta persona del Espíritu Santo, que es un don en sí mismo, obra 7 dones, realiza, lleva, despliega en aquellos en los que Él tiene lugar, morada permanente, y aquellos que no lo entristecen, 7 dones. Y ya esos 7 dones lo hemos ido viendo en el transcurso de nuestros videos. Y tiene entonces algo que Pablo enumera en la carta a los Gálatas: los frutos del Espíritu Santo, contrarios a los frutos de la carne. Los frutos del Espíritu son testimonio también de la obra que realiza, que pone en marcha el Espíritu Santo en nosotros. Y vemos un despliegue que se veía de manera maravillosa en la primera comunidad, en las primeras comunidades cristianas, que se vio manifiesto el día de Pentecostés, los carismas. Pudiéramos decir que no sé si decir que los dones no son tan evidentes, o no fueron, a mi parecer, tan evidentes como sí los carismas, porque dice el texto de los Hechos de los Apóstoles, que estando todos reunidos, se escuchó un estruendo y descendió sobre ellos el Espíritu Santo en forma de paloma, y empezaron a hablar todos en lenguas que el Espíritu Santo les concedía. Y esto lo entendemos como un carisma, que es el carisma de hablar en lenguas, y la sección de este carisma en unas fragmentaciones que es necesario que tenga, porque en aquel momento narraban las maravillas de Dios en lenguas que los hombres podían entender. Los de todos los lugares allí reunidos entendían la alabanza que a Dios se tributaba, cada quien en su propia lengua. Ahora, en la actualidad, cuando hablamos del don de lengua, no siempre hablamos de, creo se dice, glosalía, que sería como una expresión de un idioma que yo no conozco, pero que el Espíritu Santo me concede como un carisma, utilizar para bien de mis interlocutores, para bien de aquellos a los que debo proclamar la palabra. Pero también tenemos esta sección, y Pablo lo dice maravillosamente, que el que habla en lengua no habla a los hombres, sino que habla a Dios. Y entonces, este don de lengua entonces tiene una fragmentación. Y así puede pasar. Decimos don porque don es una generalidad, don es un regalo. Pero la expresión correcta no es don, sino carisma. El carisma de hablar en lengua. Y vemos que lo que más se manifestó en la narración del día de los Hechos de los Apóstoles fue un despliegue carismático, un despliegue de carismas que veían los demás. Podemos decir que Pedro, que tomó la palabra en nombre de todos como cabeza del grupo, estaba así manifestando también a su vez los dones del Espíritu Santo, pues Pedro era un simple pescador. Pedro era un hombre que no conocía la ley a cabalidad y a profundidad, pues no era el rigor de su vida pasado, no era lo que él en su vida pasada representaba. Era un hombre que estaba en el lago y pescaba, conocía del Dios judío, pero no podemos decir que fuera un conocedor o un maestro de la ley. Pero vemos que sí, que el día de Pentecostés deja de ser un simple pescador que tendría por ende conocimientos rudimentarios y nociones muy leves, y a todos aquellos, muchos de los que ahí estaban superiores a él, les explica la Escritura y les dice cosas referentes al misterio de la salvación
que ellos no podían comprender. Y esto sí es don y carisma del Espíritu Santo, pero también es manifestación de los frutos del Espíritu Santo, porque lo que se vio en Pedro como persona central de esta narración, aunque todos pudieron tener particular papel en dicha ocasión, solamente se nos dice de Pedro que tomó la palabra y lo que hizo. No fue solamente una acción del Espíritu Santo aislada, fue una manifestación plena, significativa de lo que es el Espíritu Santo, un despliegue, un derroche de la persona del Espíritu Santo que usaba como instrumento a un hijo de Dios, que era el apóstol Pedro. Y leer los Hechos de los Apóstoles es una manifestación continua de toda la obra que el Espíritu Santo fue realizando, fruto de la resurrección de Cristo, porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, y si nuestra fe es vana porque no tiene una fuerza, porque no tiene un fundamento, no es capaz de condimentar, no es capaz de dar cohesión, no es capaz de cumplir lo que debe cumplir. Y nuestra fe deja de ser vana, deja de ser una aproximación humana y se convierte también en un don del Espíritu Santo cuando recibimos a la persona del Espíritu Santo. Porque va a pasar lo que pasó en el Evangelio cuando dice que los que fueron a ver a Jesús por el testimonio de la mujer samaritana decían, terminaba el Evangelio diciendo esto, decían ellos, ya no creemos por tus palabras, ya no creemos por tus palabras, ya no creemos por lo que nos has dicho, porque ya nosotros hemos gustado, ya nosotros hemos visto, ya nosotros hemos disfrutado, ya nosotros hemos contemplado la obra de Dios. Y también eso va a pasar y pasa o debe pasar en este momento con nosotros por una acción maravillosa del Espíritu Santo. Dicho todo esto, volvemos sobre estas palabras de Jesús. La paz que Él nos da como un don y es a la vez la persona del Espíritu Santo. Porque si no tenemos paz, si no tiene paz el creyente, ¿qué hace? ¿Qué le pasaba al pueblo de Israel cuando Moisés se alejaba un poquito? El pueblo no resistía la incertidumbre, no resistía la confusión de sus sentimientos, no discernía bien cuáles eran las cosas que debían hacer o cómo debían comportarse. ¿Y dónde terminaban? Terminaban satisfaciendo los deseos de la carne. Terminan reprochándole a Dios que los ha sacado de Egipto para morir de hambre. Terminan haciéndose un ídolo de fundición, cogen todo el oro que sacaron de Egipto, oro que era para dar culto a Dios, y lo hacen un becerro y adoran a este becerro. Cuando comen del maná, se hastían de lo que Dios le da, ¿y qué hacen? Desean carne, y Dios le da carne, pero el fruto de esa maldad concebida en el corazón, de ese alejamiento de Dios, de esa falta de comprensión, que hace que comiendo la carne que Dios le había dado, se llenaran hasta la altura, es decir, se saciaran desmedidamente, es decir, fueran unos gulosos, y en esa gula reciben su propio castigo. Y muchos mueren por esto. Y cuando en otra ocasión las serpientes los pican por la rebeldía que tienen contra Dios y contra Moisés, el siervo que Dios había elegido para guiarlos, vemos todo esto como un fruto de no tener paz con el plan de Dios. Pudiéramos decir con unas palabras de la tradición cristiana, por no tener conformidad con la voluntad de Dios. Y no se puede tener conformidad con la voluntad de Dios por una mera decisión nuestra, porque nos va a sobrepasar, se van a ver sobrepasadas nuestras fuerzas y nos vamos a ver vulnerados en nuestro buen propósito. Por esto debemos recibir un don de Dios, debemos pedir un don de Dios constantemente, y es: dame tu paz, que yo pueda prescindir de todos los caprichos y de la paz, entre comillas, que creo que es el don, que es la bendición que tú me das, que edifico una paz meramente humana y pasajera, anclada en el vestir, en el comer, en el dinero, en las posesiones, en el espacio en el cual puedo decir esto es mío, esto lo tengo, y toda esta vanidad y todas estas cosas de la vida necesaria, pero en un segundo lugar, que mi paz no dependa de esto, sino que mi paz dependa del querer y el obrar de Dios en favor mío. Y esta paz es estable y es duradera. Y en esta paz se edificaron los apóstoles
luego de la resurrección de Cristo y continuaron en lo adelante bajo ella cuando recibieron plenamente el Espíritu Santo, que también en su persona nos da la paz de manera permanente. Cuando Jesús se presentaba, les decía la paz a ustedes. Y se presentó varias veces durante los 50 días de Pascua, después de la salida de Egipto, después de la salida del pecado, de la muerte, símbolo de que con la Pascua y la resurrección de Cristo, de la muerte, todos nosotros hemos salido a la vida, como Israel salió de Egipto el día de la Pascua y vino a la tierra prometida, símbolo de la vida que Dios le concedía, también nosotros. Y Jesús nos promete paz y nos da la paz. Pero esta paz la perdemos cuando Jesús no está con nosotros. No porque Él se vaya, no porque el don que Él nos da, nos lo da y cuando se retira, se desaparece, se lleva su don con nosotros, sino porque nos embarga nuevamente la angustia, nos embarga nuevamente la tristeza, no tenemos la menor resistencia. Y la vida también tiene este matiz de resistir, de ser fuerte, de fortaleza. Porque si no tengo fortaleza, que también es un don del Espíritu Santo, si no tengo fortaleza, ¿cómo voy a guardar la manifestación de Dios? ¿Cómo voy a guardar que Dios obre generosamente conmigo en mi situación particular? Cuando lo decido, cuando lo necesito, cuando lo quiero, cuando la única salida es ella, la acción de Dios. Si no tengo fortaleza, no, voy a empañar el lugar donde Dios puede venir a manifestar su gloria. Yo lo voy a llenar con el testimonio de mi pecado. Lo voy a llenar con mi dolor, lo voy a llenar con mi tristeza, lo voy a llenar con mi recelo, lo voy a llenar con mi odio, lo voy a llenar con mi pique con la vida, lo voy a llenar con mi incredulidad, lo voy a llenar con mi ingratitud y con miles de sentimientos, así como tan variada es la vida de todos nosotros. Lo voy a llenar con la sexualidad desenfrenada, lo voy a llenar con la gula, lo voy a llenar con un orgullo, lo voy a llenar con vanidad, lo voy a llenar dándole a estos cuerpos toda la atención, el esmero que amerita o que desearía o que debería tener y guardar para la vida de mi espíritu, sin descuidar lo demás, pero poniendo cada cosa en su sitio. Empezábamos esta serie de videos diciendo que había que tener una imagen adecuada para poder vivir correctamente la vida, y decíamos que en el mundo se ha hablado de esta imagen del hombre y en el mundo se puede hablar de un hombre virtuoso, se puede hablar de un hombre de tal o cual forma, de gran carácter, un hombre valioso, un hombre generoso, un hombre así, así, así. Se pueden dar estas descripciones, pero que nosotros, por el testimonio de la Escritura, por la revelación, habíamos también recibido una expresión de cómo debe ser el hombre. Y decíamos y decimos, lo sostenemos hasta el momento y lo sostendremos siempre, pues eso es fundamental en toda la Escritura, ser hijos de Dios. Y los hijos de Dios entonces despliegan y tienen que ser asistidos por Dios para vivir como hijos, pero deben resistir a las tentaciones que quieren impedirles vivir como hijos de Dios. Somos tentados para que vivamos no como hijos, sino como enemigos de Dios, o como quienes realizan su propio capricho, su propia vida. Y esto lo vemos en la persona de Jesús, que recibe el Espíritu Santo el día en que es bautizado por Juan en el Jordán, y se va al desierto, y allí las tentaciones son atentado contra la dignidad de lo que Dios había dicho. Este es mi hijo amado, mi predilecto, escúchenlo. Y escúchenlo no era solamente las palabras que él decía, porque el mismo Jesús luego en su pasión va a decir, ¿por cuál de las obras que he hecho? ¿Por cuál de las obras que he hecho me buscan para matarme? Porque escuchar a Jesús es seguir también sus pasos. Es escuchar el testimonio de la veracidad que despliega la persona de Cristo, de la vida de Dios que todos hemos podido contemplar. Y esto lo va a decir del apóstol Juan, diciendo, la vida se ha manifestado y nosotros hemos estado junto a ella. Y no eran solamente las palabras, eran también las obras de Jesús. Y los judíos, enemigos de Jesús, también se maravillaban de sus obras y decían, este hombre habla como quien tiene autoridad.
y todos podemos hablar como quien tiene autoridad, pero que se reconozca que tenemos autoridad es algo que depende más de las obras, porque el testimonio de nuestra voz se confirma con nuestros hechos. Y cuando esto está así, todo tan plenamente dispuesto, tan armoniosamente armado, cuando cada cosa esté en su sitio, la imagen de hijos de Dios es contemplada, aún por aquellos que no la conocen, aún por aquellos que la niegan y la vituperan. Y esto es una obra magnífica del Espíritu Santo y tiene mucho que ver con la paz que debemos tener. Estoy triste, pero estoy en paz, aguardando la manifestación de mi Dios, de mi Señor, la manifestación del Espíritu Santo. Cuando le decían a Jesús los discípulos, Señor, ¿quién ha pecado para que éste esté así? Jesús se llenaba de esa sabiduría, pudiéramos decir, el don de consejo lo invadía, la ciencia de Dios, la sabiduría de Dios y esos sentimientos con los cuales hablaba, la piedad lo invadía. Y Jesús decía, no, ni su padre ni su madre han pecado para que él esté así. Está así para que se manifieste la gloria de Dios. Entonces, en nuestra oscuridad, en nuestro desenfreno, en nuestro pecado, si estamos atentos a eso, si estamos conscientes, si estamos y permanecemos anhelantes de Dios, esto es para que se manifieste la gloria de Dios. No siempre es para la manifestación de la gloria de Dios, porque también va a ser para la manifestación del día de la ira de Dios. Yo tengo la esperanza, a pesar del pecado que abruma mi existencia en estos días, de que no estoy yo cultivando para la carne totalmente, sino que aunque no puedo por mis obras, por mi vanidad, por se me ha ido la palabra, por mi inequidad, no cumplo a cabalidad lo que Dios exige de mí. Sí tengo el testimonio real de que Dios obrará en mi favor, porque no estoy yo sembrando plenamente con un estado de inconsciencia para la carne, sino que deseo que lo que Dios quiere para mí también se realice. Y esto es el testimonio de la paz que yo tengo en esta situación, porque el Espíritu Santo me ha de ayudar, me ha de acompañar. Y de eso se trata el día de Pentecostés, y de eso se trata el que reciban la paz que Jesús decía, y que a mí me maravillaba en el día de hoy, día de Pentecostés, en la lectura propia del Evangelio de hoy. Reciban la paz. Y así terminamos este video. Recibamos la paz para vivir anhelantes de la manifestación de Dios, que ha de venir en nuestra ayuda cuando Dios así lo vea necesario. La paz de Dios nos acompañe, nos custodie y nos guarde para la manifestación gloriosa de Cristo Jesús en el día definitivo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.